Hola a todos, mi nombre es Juan Rodríguez Uranga y soy neurólogo, epileptólogo, director de la unidad de epilepsia del Centro de Neurología Avanzada. En el día de hoy vamos a tratar sobre la importancia del diagnóstico y la eficacia del tratamiento en epilepsia. Van a tener un mejor perfil de seguridad demostrado, no solo en los ensayos clínicos, en los estudios de extensión, sino también en los estudios de vida real, cómo nuestros pacientes se van a beneficiar de estos nuevos fármacos, sobre todo cuando hay comorbilidades tanto sistémicas como psiquiátricas. Todos sabemos de la importancia que tienen las comorbilidades en los pacientes con epilepsia y algunas de ellas son muy comunes, como los síntomas psiquiátricos o la patología psiquiátrica y las alteraciones conductuales o del comportamiento, sobre todo como la depresión y la ansiedad. Igualmente sabemos que los pacientes con epilepsia van a tener más riesgo de desarrollar problemas cognitivos, sobre todo de la esfera de memoria, más característico de las epilepsias del lóbulo temporal, aunque en general en la epilepsia los enfermos se nos van a quejar de estos problemas nésicos, problemas de memoria, problemas atencionales, donde va a influir la actividad epileptogénica en sí misma y también los fármacos anticrisis. Sabemos que determinados fármacos van a tener un riesgo alto de desarrollar problemas atencionales, llámese clásicamente el ácido valproico en niños, como es un problema importante atencional que va a condicionar el desarrollo y el aprendizaje de estos niños. Y también igualmente problemas de dificultades en la velocidad de procesamiento que van a condicionar igualmente el desarrollo cognitivo, evolutivo y hasta social de estos pacientes. Igualmente los problemas del sueño, que tienen también un aspecto bidireccional, es decir, los pacientes con epilepsia suelen ser más insomnes que la población general, pero ahí no solo va a influir la actividad epiléptica, sino también los fármacos anticrisis. Sabemos que algunos de los fármacos anticrisis más habituales o de uso más habitual, como la motrigina y otros, van a condicionar el riesgo de insomnio. También el sueño y la calidad del sueño es fundamental. Por tanto, contar con fármacos que favorezcan un sueño profundo, pues recientemente nuevos fármacos como perampanel o como eslicarbazepina, acetato de eslicarbazepina, van a conseguir una mejor calidad del sueño en nuestros pacientes. También es importante, hablando de patología del sueño, cómo los pacientes con epilepsias generalizadas genéticas va a estar muy centrada en el consumo de tóxicos y en la calidad del sueño el riesgo de recurrencia de crisis. Por tanto, esta morbilidad va a marcar mucho la evolución de estas epilepsias generalizadas genéticas. La migraña, hay mucha comorbilidad. Sabemos, sobre todo en la patología de la infancia epiléptica, en la self-limited o epilepsias benignas de la infancia, cómo va a haber mucha comorbilidad, sobre todo en epilepsias tipo gastop, tipo occipitales, con la migraña. En las enfermedades neurodegenerativas, pues sabemos que los pacientes epilépticos se deterioran más en su evolución que la población general, desarrollando deterioros cognitivos leves, e igualmente los pacientes con enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer o otras demencias van a tener un riesgo incrementado de desarrollar problemas epilépticos, de patología epiléptica comórbida. La salud a nivel óseo es muy importante, ya que clásicamente hemos utilizado fármacos inductores enzimáticos con riesgo de deterioro del hueso y por ello tenemos que utilizar fármacos que hayan o que estén demostrando una mejor seguridad en cuanto al perfil de la vitamina D y del calcio. Por eso las opciones de tercera generación están respetando o están dándonos más seguridad para el paciente en cuanto a salud ósea. También el riesgo de ictus, de stroke, es mayor en los pacientes con epilepsia.
Y por ello también a la hora de la selección terapéutica debemos de tener en cuenta fármacos que no actúen negativamente a nivel electrocardiográfico. Todos sabemos de fármacos como la cosamida, como carbamazepina, como fenitoína, que van a tener un riesgo de alargamiento del PR o riesgo de bradicardias y patología ritmogénica maligna. A veces en las infusiones de fenitoína siempre podemos tener ese riesgo de hacer una arritmia maligna, o cuando titulamos rápido fármacos en pacientes mayores o en pacientes con cardiopatía, que nos pueda producir un bloqueo usando estos fármacos. Por tanto, es muy importante desde el punto de vista de trastorno del ritmo, pero también desde el punto de vista de grosor íntima media, que sabemos que a nivel carotidio algunos de estos fármacos, sobre todo la carbamazepina, los más inductores, pues nos van a aumentar el riesgo de aumentar el grosor íntima media, de elevar el perfil lipídico de nuestros pacientes, con la consecuente riesgo de ateromatosis carotidia y de vasos cerebrales, con el riesgo de ictus. Por tanto, muy a tener en cuenta estos aspectos a la hora de selección de los fármacos anticrisis de novo en nuestros pacientes. Igualmente, la patología cardíaca, ya hemos comentado la implicación que tienen algunos fármacos anticrisis a nivel del ritmo cardíaco, y por tanto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la selección terapéutica. Por tanto, en la carga de comorbilidades debemos detectarla de una forma temprana y hacer una intervención lo más precoz posible para conseguir el mejor control de crisis, evitar la farmacoresistencia, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con epilepsia, reducir los costos en salud, evitar o reducir el riesgo de una mortalidad prematura y del absentismo laboral. Ya en la definición que nos hace la Liga Internacional contra la Epilepsia de la epilepsia, aquí la vemos representada como la epilepsia se define como un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas con las consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas y sociales que conlleva esta condición. Por tanto, ya se transmite en su definición como la implicación desde el punto de vista psicológico que tiene la enfermedad. Por tanto, las comorbilidades psiquiátricas, además de las sistémicas que hemos ido comentando, son muy importantes a la hora de la selección de los fármacos para cada paciente, de una forma personalizada. Hoy hablamos mucho de medicina personalizada y no solo hablamos de genética, sino también de personalizarla según las características comórbidas de nuestros pacientes. Sabemos, y no es un término nuevo, de esa bidireccional que existe entre los problemas psiquiátricos y la epilepsia. Ya desde épocas de antes de Cristo, con Hipócrates, nos definió esa frase ya conocida como que los melancólicos se vuelven epilépticos y los epilépticos melancólicos. Es decir, que hace muchos años que estamos hablando de esta relación bidireccional, incluso a nivel del eje hipotálamo-hipofisario, de los neurotransmisores, de la serotonina, dopamina, y de esa interacción, cómo van a alterar o van a cambiar a nivel glutamatérgico y GABAérgico la excitabilidad neuronal, y van a condicionar que los pacientes con depresión puedan llegar a ser epilépticos, o los pacientes con epilepsia puedan llegar a tener una alta depresión, ansiedad y trastorno del estado de ánimo comórbido por esta alteración fisiopatológica común que puede darse en ambos procesos. Por tanto, esta relación puede explicar la relación, los mecanismos patogénicos comunes se pueden explicar por todos estos datos que no voy a entrar en profundidad, pero que son bien conocidos y están bien definidos. Hay trabajos clásicos de los doctores Andy Kanner
nos demuestran que la comorbilidad psiquiátrica en epilepsia, el riesgo de patología conductual, ideas autolíticas, intentos de suicidio, son mucho más altos que la población general, al igual que la ansiedad. Incluso el riesgo de psicosis se incrementa exponencialmente en los pacientes con epilepsia. Importante también a la hora de la selección terapéutica tener en cuenta estas comorbilidades. Sabemos que los pacientes con tumor cerebral, y hay trabajos que lo avalan, las mejores opciones dentro de los fármacos de nueva generación pues son el levetiracetam y la lacosamida, y hay reportes de vida real recientes que nos lo avalan, al igual que otro trabajo reciente con perampanel que parece que también es una buena opción en los pacientes con gliomas malignos. En cuanto a la enfermedad cardíaca, levetiracetam también parece ser la mejor opción. En pacientes con dislipemia, el acetato de deslicarbazepina, la cosamida, levetiracetam y la motrigina pues son los fármacos que tienen un mejor perfil de seguridad. En la enfermedad hepática crónica, fármacos como la levetiracetam y la cosamida van a ser las mejores opciones, al igual que en pacientes con patología VIH. Estos dos fármacos van a ser los fármacos de primera elección. En pacientes ancianos polimedicados con crisis después de un ictus, de haber sufrido un ictus, los más recomendados van a ser levetiracetam, la cosamida, acetato de deslicarbazepina y la motrigina. En cuanto a fármacos con un perfil más eutimizante o estabilizador del estado de ánimo en depresión, las mejores opciones van a ser acetato de deslicarbazepina, la motrigina y la cosamida. En pacientes con ansiedad, igualmente los bloqueantes de canales de sodio tipo acetato de deslicarbazepina y la cosamida van a ser las mejores opciones a elegir. En pacientes ancianos y con insomnio, la deslicarbazepina y la cosamida nuevamente van a ser las opciones más recomendables, y en adultos con discapacidad intelectual, la cosamida, deslicarbazepina y la motrigina, nuevamente los bloqueantes de sodio de más novedosos de nueva generación, junto con la lamotrigina, van a ser los mejores candidatos a este perfil de pacientes con patología comórbida. En pacientes con trastornos psiquiátricos tipo psicótico, deslicarbazepina y la motrigina nuevamente van a ser las opciones más recomendables, y en pacientes con dolor neuropático o fármacos con un perfil neuromodulador como el acetato de deslicarbazepina nuevamente y la lacosamida van a ser las opciones más recomendadas. Y a modo de conclusión, comentar que las comorbilidades van a impactar de una forma negativa sobre la calidad de vida del paciente con epilepsia, van a impactar igualmente sobre el control de las crisis, el pronóstico quirúrgico y el incremento del riesgo o la probabilidad de mortalidad. Estos datos van a soportar hay datos que soportan una relación bidireccional entre la epilepsia y las comorbilidades psiquiátricas, como bien hemos comentado, que la depresión y los trastornos de ansiedad son las más frecuentes comorbilidades psiquiátricas en los pacientes con epilepsia, y que los fármacos anticrisis de tercera generación son la elección cuando existen estas comorbilidades. Muy bien, damos por concluida esta presentación, agradecer la asistencia a todos y esperamos que le haya servido para, a la hora de la selección del mejor fármaco o de la mejor opción terapéutica, tener en cuenta la importancia que tienen las comorbilidades, no solo sistémicas, sino también psiquiátricas de nuestros pacientes. Buen día.